¿Sabías que un solo país vertió más de 2.6 millones de toneladas de plástico en los océanos en apenas 10 años? Y lo que es más inquietante todavía, que toda esa montaña de plástico viajó miles y miles de kilómetros y terminó en playas y costas de personas que nunca en la vida consumieron ese plástico, que jamás estuvieron cerca de él. Hoy en Hablemos de Datos vamos a descubrir cómo estas cifras esconden historias sobre comunicación, tecnología y sociedad. Recuerda que puedes unirte a nuestra comunidad en WhatsApp para seguir conversando y compartir tus ideas. El enlace está abajo en la descripción. Saludos a todos y bienvenidos a Hablemos de Datos, el podcast donde exploramos números, cifras y las estadísticas que moldean el mundo que nos rodea. En este episodio nos sumergiremos literalmente en el océano de datos detrás de la contaminación plástica. Analizaremos qué países son responsables de las mayores emisiones de residuos plásticos, hacia otros lugares, cuáles son las cifras que caracterizan el problema global y regional, y cómo nos afecta en Latinoamérica. También reflexionaremos sobre el papel de la comunicación, la tecnología y las políticas públicas para revertir esta situación. Hace apenas unas 3 semanas estaba yo caminando por una playa en la costa caribeña colombiana. La arena dorada, las aguas turquesas, estaban salpicadas de botellas, pajillas que aquí los llamamos pitillos y envolturas plásticas. Junto a mí, pues había un grupo de adolescentes que tomaba fotos con sus celulares y subían sus historias a las redes sociales sin reparar que estaban sentados sobre residuos que quizás habían recorrido miles de kilómetros para llegar hasta allí. Esa escena, la tecnología en la mano y la basura en los pies, fue el detonante para investigar cómo nuestras rutinas cotidianas están conectadas con cifras impensadas. Y pues si queremos hablar de números, si queremos hablar de cifras, debemos pensar entonces cuáles son esos países que como que lideran el desecho plástico. Hay pues una agencia, Visual Capitalist, que toma datos de una cifra, o bueno, de una firma que se llama Global Plastic Hub, y pues nos están contando cuántos plásticos se generan. Pues, ¿quiénes son nuestros amigos? Nuestros amigos chinos son los que generan mayor cantidad de residuos plásticos que van a parar a los océanos. Generan, escúchenme bien, 2.6 millones de toneladas de plástico. Eso es mucho plástico. Y pues terminan en costas de otros países. En segundo lugar, un país que no es tan grande, pero es Filipinas con 1.7 millones de toneladas. En tercer lugar, India con 966 mil toneladas. Y Brasil, que es el mayor representante de Latinoamérica, con 639 mil toneladas. Estamos hablando, señores, de miles y millones de toneladas, es decir, eh, lo suficiente para construir edificios, no sé qué tanto plástico tendríamos. También pues aparecen otros países en el top 10 como lo son Indonesia con 599 mil toneladas, Nigeria con 496 mil toneladas, Vietnam con 484 mil toneladas, Turquía con 354 mil toneladas, Tailandia con 338 y Malasia con 332 mil toneladas. Si yo sumara todas estas cifras, me dan más de 100 mil toneladas. Pero miremos que estos primeros 7 países están, o bueno, más bien de los 10 primeros países, 7 están en Asia. O sea que la crisis de los plásticos tiene epicentro allá, allá es donde está el tema. Pero Latinoamérica también aparece en la lista, porque está Brasil, está México con 31 mil toneladas, Perú con 40 mil, Argentina con 5 mil toneladas que se van hacia costas extranjeras. Pues estos números pueden parecernos pequeñitos, 5 mil de Argentina contra 354 mil de Turquía o contra casi 1 millón de toneladas que genera India, pues se ven pequeños. Pero pues no por esto dejan de ser realmente alarmantes. A escala global, pues si ya lo miramos a nivel de todo el planeta, es gigantesco. En el año 2019, el mundo produjo más de 450 millones de toneladas. Si nos devolvemos 20 años atrás al año 1950, solamente se habían generado 2 millones de toneladas. Es decir, que en la actualidad estamos generando 90 veces la cantidad de desechos plásticos que generábamos hacía 70 años. En promedio, ya no pensando en solamente eso, pero en promedio el último milenio, el último tiempo de este milenio, del siglo, lo corrido del siglo XXI, se generan unos 350 millones de toneladas al año, de los cuales el 0,5% termina en el océano.
Esto nos dice que es más o menos unos 2 millones de toneladas de plástico que finalizan en nuestros mares, que no se pueden recoger. Los números pues son más impresionantes cuando consideramos el tema de la gestión. Aproximadamente la cuarta parte de todo el plástico producido es mal gestionado, es decir, no se recicla, simplemente va a parar bien sea a las corrientes de agua, bien sea a nuestros sistemas de alcantarillado que desembocan en ríos y luego en mares. Y pues la OECD, así nomás haciendo unos cálculos someros, calcula que para evitar la fuga de residuos plásticos en 38 países podría costarnos alrededor de 86.000 millones de dólares. ¿Cuánto vale un viaje al Marte? ¿Cuánto un viaje a la Luna? Y se van a dar cuenta, si lo comparan, cuántos viajes a Marte necesitamos para poder gestionar todo el plástico que está llegando a nuestros ríos y a nuestros mares. Pues si ya miramos el tema en Latinoamérica, en este caso el emisor es el Banco Interamericano de Desarrollo y nos dice que de todos los 119.000 kilómetros de costa que nosotros tenemos, hay en toda la región, 205 millones de personas que viven en una franja muy cercana, en digamos 50 kilómetros alrededor de la costa. Y pues se estimaba en el 2020 que 3.7 millones de toneladas de residuos plásticos estaban disponibles para entrar al océano. Eso a cifras ahorita de 2025, pero podemos suponer que esa cifra puede llegar de 3.7 que dijimos a 4.1 en 2030, 4.1 millones de toneladas y a 4.4 millones de toneladas en 2050. Así que pues es un tema grave, es un tema delicado porque toneladas y toneladas de plástico son. Recuerden que el plástico no solamente llega allá, sino que se descompone, se convierte en pequeñas partículas de microplástico que finalmente terminan en la cadena alimenticia a la cual hemos llegado también los humanos. A nivel global, pues se calcula que hay 8,3 mil, escúcheme bien, 8,3 mil millones de toneladas de plástico que se han producido desde 1950, de las cuales el 40%, es decir, poco menos de la mitad, se ha usado solamente una vez. Y de esto, el 9%, solamente el 9% se ha reciclado. Pero, ¿qué significan estas cifras ya en términos reales? Es decir, ¿qué consecuencias tiene todo este tema del plástico? Yo enumeraría cinco claves. La primera, pues, está el tema de los ecosistemas, de la biodiversidad, en la cual, pues, cada día el equivalente a 2.000 camiones de basura cargados de plástico se vierten directamente en ríos y lagos. Hagan de cuenta que va una carretera que llega al mar, van 2.000 camiones en fila cargados de plástico simplemente para arrojarlo directamente al mar. Esta sería como la idea. Esto contribuye a que entre 19 y 23 millones de toneladas de residuos plásticos se filtren anualmente en todos los sistemas acuáticos, como estaba hablando hace un momento. Existe una isla grande llamada el Gran Parche de Basura del Pacífico. Es un remolino gigantesco que queda, digamos que entre la costa de California y las islas de Hawái, que tiene cerca de 1.6 millones de kilómetros cuadrados. Si ustedes se imaginan el estado de Texas o se lo pueden ver en el mapa, imagínense el doble del tamaño de ese mapa, donde podríamos pues mirar que eso es solamente una isla de basura. Pero, además de todo, no es el único parche que hay, no es el único remolino plástico. Hay otros 4 parches similares en el resto de los océanos del planeta. En segundo lugar, la consecuencia que nosotros tenemos tiene que ver con el tema de la salud humana, porque pues se estima que hay entre 75 y 200, casi 200 millones de toneladas de plástico en el océano. Y pues estos plásticos no se quedan aquí, sino que el efecto de las aguas, el efecto de la radiación solar, de los movimientos, los van descomponiendo, digamos, los van desintegrando, pero no en su esencia molecular. Y esto se convierte en microplásticos. Se ha encontrado microplástico en la cadena alimenticia del 60% de los peces que nosotros consumimos en el día a día. Y se calcula que el 92% de las micropartículas presentes en el océano provienen de fuentes humanas, es decir, de nosotros mismos. ¿Qué pasa con estos microplásticos que finalmente ingresan a la cadena alimenticia? Porque pues obviamente se descomponen, los pescaditos se los comen, los otros pescados no los comemos nosotros o simplemente van entrando en todo ese ciclo y pues cuando se hacen ya análisis de líquidos corporales y todo lo demás, se encuentran esos microplásticos que cumplieron todo ese ciclo. Y pues obviamente aparecen temas como el cáncer, la infertilidad, los daños neurológicos que forman, pues digamos, consecuencias de haber consumido esos microplásticos. En el tercer lugar tenemos el tema de la economía.
ya que la contaminación por el plástico en los mares tiene un costo económico que se estima entre 6 y 19 mil millones de dólares al año. Pues debido a que la gente deja de asistir a playas turísticas, porque pues una playa donde empiece a llegar plástico ya no lo vamos a ver mucho, como contaba en las anécdotas cuando estuve en el Pacífico. Allá tienen algunas empresas que gestionan el plástico, pero ellos no botan el plástico. Empresas del Pacífico que gestionan el plástico es el plástico que les llega a las playas, el plástico que llega posiblemente desde el otro lado, desde Asia, y pues con eso crean aretes, crean, bueno, reciclan el material para hacer pulseras, joyas, herramientas de educación, pero eso no lo producen ellos. Ahora, esto genera pérdidas obviamente turísticas, pérdidas de los pesqueros, el costo de limpiar playas. Eh, Aquí en América Latina, que nuestra pesca todavía es muy artesanal, pues obviamente gestionar y encontrar pues bastantes residuos plásticos entre la pesca genera pérdidas significativas. Se calcula que alrededor de 17 mil toneladas de residuos plásticos están llegando pues a vertederos abiertos. Ya no tenemos que ver simplemente con aquello que circula por los, digamos, por los canales, por los ríos y todo lo demás, sino también obviamente que hay vertederos abiertos a la orilla del mar. Entonces, pues esto también nos estará afectando el turismo y la pesca artesanal. En cuarto lugar, pues este, digamos que este generación de plásticos y todo lo demás, pues impacta directamente en el cambio climático. El océano absorbe más del 90% del calor del sol y el calor que nosotros generamos, y el océano es un regulador de clima a nivel mundial. Sin embargo, pues tener plásticos flotando aquí y esa contaminación acelera pues el deterioro de los corales, de todos los ecosistemas costeros, y pues esto va afectando obviamente esa regulación de temperatura. Siguiendo hablando de datos, el 75% de los arrecifes de coral ya están empezando a sufrir blanqueamiento, pues por el calentamiento global y pues por otros efectos, por otros elementos como lo son el plástico. La pérdida de la biodiversidad compromete la capacidad del océano para almacenar ese carbono que queremos nosotros, que es un gas de efecto invernadero, y regular el clima y poder moderar las temperaturas. Al final, pues en el quinto elemento, pues hay un impacto social fuerte con el tema de los plásticos, y es que alrededor del mundo más de 3 mil millones de personas viven cercanas a las zonas costeras y dependen del océano para su alimentación, para su sustento, para su trabajo. Asia, que es el responsable del 81% de toda la contaminación plástica oceánica, pues tiene millones y millones de familias que viven de la pesca. Estas familias pues han empezado a disminuir, han empezado a tener que buscar otras alternativas, ya que el océano no les provee lo que digamos, fueron sus sustentos de generaciones, porque pues obviamente la contaminación afecta, y pues millones de familias pues simplemente cambian. La disminución de esas poblaciones de peces y pues esa contaminación afectan directamente su nutrición y su economía. Si quieres recordar un poco más de esto, es el momento para decirte que en nuestro grupo de WhatsApp estamos publicando siempre pues, una encuesta que pues, tiene que ver con el tema del podcast, y este podcast es el resultado de aquello que la gente ha compartido o ha creído, para que sepan qué hacer y qué acciones podemos hacer para unirlo. Así que te invito a que tú en el grupo de WhatsApp y que participes en todas las actividades que realizamos allá. Ante estas cifras tan abrumadoras, cabe preguntarse qué podemos hacer. Y la responsabilidad debe estar dividida entre el gobierno, las empresas y nosotros, los ciudadanos. Lo primero, pues, una construcción de políticas públicas y legislación. La ONU tiene pues el desarrollo de un tratado global de plástico que para 2040 establece criterios como que los países deben implementar marcos regulatorios para prohibir pues los plásticos de un solo uso, como la bolsa plástica que utilizamos en el supermercado todos los días, la botella de gaseosa o de agua que nos tomamos y luego va a parar a la caneca, y más bien impulsar la responsabilidad estudiantil del productor, de aquel que está generando ese plástico, y también, pues obviamente, fomentar una economía circular, una economía en la que todo pueda volver a estar siendo utilizado. En América Latina tenemos pues una infraestructura bastante incipiente en el tema de gestión de residuos, así que pues urge que los países latinoamericanos realicen inversión en plantas de reciclaje y en sistemas de recolección selectiva, no solamente dejarlo a cargo pues de los recicladores, sino que realmente forme parte de una política integral. La OCDE observa y estima que cerrar la brecha de inversión para prevenir la fuga de plástico al océano, como ya lo mencioné, son más de 86 mil millones de dólares. Pero el costo no es hacerlo mucho mayor, sino si consideramos pues, el impacto que sería tanto de carácter económico como de carácter ecológico.
En segundo lugar, pues tenemos que pensar en temas de innovación tecnológica. Estamos en el siglo XXI, compañeros. Entonces no podríamos pensar simplemente en mentalidades del siglo XIX o el siglo XX cuando llegó esto. Y la tecnología puede ser aliada. Hay proyectos, uno que se llama The Ocean Cleanup, como limpieza de los océanos, que han logrado retirar más de 11, 15 millones de kilos de residuos flotantes. El uso, pues, no solamente de máquinas de recolección, sino que integran sensores, satélites, sistemas de análisis de datos como los que hacemos en Números nos pueden ayudar a identificar esos puntos críticos de acumulación y diseñar sistemas de captura antes de que el plástico llegue al mar. Pero incluso ya sabiendo dónde tenemos estas islas de océano, podríamos ya encontrar el punto en el cual el sistema nos está enviando todo el plástico para recogerlo. Además, pues el desarrollo, no solamente en estos temas de tecnología, sino el desarrollo de nuevos materiales, esos bioplásticos que son materiales compostables, es decir, se degradan con el tiempo, pues nos reducirían una dependencia importante de lo que es el plástico convencional. En tercer lugar, debe haber una responsabilidad de carácter corporativo, es decir, las empresas que producen estos productos de consumo y pues también no solamente aquellas que producen alimentos, bebidas, el agua o que por ejemplo empaquetan la carne en envases de icopor envuelto en plástico, sino también por ejemplo las empresas de tecnología, porque pues incluso estos aparatos producen unos residuos que finalmente es plástico que va a ir a parar también a esos mares, deberían pues mirar cómo establecen sus empaques, sus procesos logísticos. ¿Para qué? Para que la sobreabundancia de envases no nos afecte y no aumente el volumen ya de los residuos. Programar también o generar programas de devolución y reutilización, así como pues el diseño de empaques que efectivamente se biodegrade, pues son pasos claves para reducir este impacto. Y finalmente, pues está nuestra colaboración, nosotros, los ciudadanos. De pronto las acciones de un solo individuo no van a cambiar el mundo, pero la suma de todas las acciones juntas sí pueden hacer ese cambio. Podemos reducir nuestro consumo de plásticos de un solo uso, pues tareas importantes, separar nuestras basuras para que no tengamos en la misma bolsa donde estamos arrojando el vaso del yogur, por ejemplo, estamos arreglando pues la cáscara de la papa, la cáscara de la fruta, los residuos, los huesos de carne, los huesos de la carne que nosotros comemos, sino que si hacemos una separación adecuada de basuras, facilita la separación de los elementos, pues de los residuos y pues no va a parar todo al mar. Y también pues hay muchas comunidades aquí en Latinoamérica, como les decía, la del Pacífico, que ya están organizando jornadas de limpieza de playa, de reutilización del plástico que sin ser suyo les está llegando a sus costas y lo están utilizando para ello. Cualquier elemento que uno diga, por favor no me des un pitillo o por favor ya no me des una bolsa plástica o cada bolsa que nosotros reutilizamos, son pequeñas victorias. Y sumadas todas, digamos que si lo hiciéramos 50 millones de colombianos o más de 300 millones de latinoamericanos lo hiciéramos al mismo tiempo, generaríamos un cambio importante. Entonces, concluyendo, tenemos tres elementos claves. Primero, China, Filipinas, India y Brasil encabezan el listado de los países cuyos plásticos terminan en las playas de otros países, con cifras que van desde 2.6 o 2.7 millones de toneladas a 640.000 toneladas. América Latina aparece en el mapa a través de Brasil, México, Perú y Argentina, recordándonos que la región no es ajena al problema y que Colombia es una de las regiones que sí, o uno de los países que sí está gestionando su plástico. El segundo, esto no es un problema solamente de Asia o de América, es global, es de todo el mundo. Y de las 8,3 mil, o sea, ¿cómo decirlo? Un 8 seguido de 12, de 9 ceros, millones de toneladas de plástico en la historia que tenemos, pues cada año están llegando 1,2 millones de toneladas al mar. Actualmente en el mar deben haber entre 75 y 200 millones de toneladas en los océanos y más de 3 mil millones de personas. Es decir, que un 30 más o menos por ciento, 30-40% de la población mundial depende de los océanos que se están llenando de plástico. Tercero, pues que las soluciones y la responsabilidad son de carácter compartido. La urgencia está en mejorar la gestión de residuos, impulsar el tratado global para evitar más producción de plástico, adoptar tecnologías y hábitos que sean responsables, invertir en infraestructuras, innovar en materiales, que también es importante, y cambiar nuestros consumos. Son los pasos indispensables para reducir la contaminación de plásticos.
Y pues hasta aquí llega esto. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, que ahí está el enlace, o seguirnos también en Spotify para no perderte pues, los próximos episodios en los que estaremos hablando de estos temas. Y si quieres comenzar más a fondo, no olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp. Allí compartimos esas encuestas, datos extras y pues podrás participar en la creación de los futuros episodios. Y pues nada, en el próximo episodio estaremos de nuevo hablando de datos. Thank you.